Hola, muy buenas noches. Dios les bendiga. ¿Cómo están todos? Un gran abrazo, un fuerte abrazo en esta noche. Para todos los que se conectan en esta noche, para todos los que nos empiezan a acompañar. Esperamos en esta noche que la palabra que el Señor nos ha regalado sea una palabra que transforme nuestras vidas hoy, ministre sus vidas, sus corazones hoy como el Señor lo ha hecho con nosotros, porque esta noche es una noche especial. El Señor nos regaló una palabra tremenda de parte de Él y sabemos que esta palabra va a transformar nuestros corazones, cada corazón como lo hizo con el nuestro. En esta noche me acompaña mi hija Tatis y Hola. Les damos la bienvenida a todos y queremos iniciar con una oración para empezar y tener este tiempo en la presencia del Señor, que seamos esta noche guiados por su presencia, que en esta noche el Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que el Señor abra también nuestro entendimiento en esta noche para que podamos comprender esa palabra que el Señor tiene para nosotros hoy. Amén. Entonces quiero que por favor ahí donde están cerremos nuestros ojos por un momento y vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Señor en esta noche sobre cada uno de nosotros y sobre esta palabra. Padre, amado Dios y precioso Espíritu Santo, te damos gracias en esta noche, Señor. Te bendecimos, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que tú seas en esta noche, Señor, en medio de nosotros, Señor, hablándonos, ministrándonos. Pero sobre todo, Padre, como hemos titulado esta palabra, que tú seas renovando y limpiando, Señor, en esta noche nuestras vidas y cada persona, cada familia, Señor, que se conecta en esta noche, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, que tú nos das de llegar a ti, Señor, a través de estos medios, Señor, y de llegar a cada persona, Señor, que necesita, Señor, una palabra de vida, una palabra, Señor, de aliento. Te pedimos, Espíritu Santo, sopla vida en esta noche, Señor, y trae, Señor, de tu Espíritu sobre nosotros hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, bienvenidos a los que se empezaron una vez más a conectar. El Señor nos regaló una palabra tremenda, tremenda, donde fuimos muy ministrados, donde el Señor hizo cosas tremendas en estos días, en estos tiempos, y sé que también lo va a hacer sobre cada persona que hoy dispone su corazón. Y la palabra de hoy se llama renovados y limpiados. Esa es la palabra que el Señor nos regaló para este día, el ser renovados, el ser limpiados. Tal vez muchos podemos decir que lo necesitamos ser renovados, ser renovadas esas fuerzas, pero también ser limpiados para poder conquistar y avanzar. Amén. Y quiero pedirle el favor a mi hija Tatis que nos acompañe con la palabra en Juan 15, Juan 15, del 1 al 5. amén. Y dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en vosotros. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Amén. Y yo les traje esta ramita para que entiendan cómo mejor este pasaje. O sea, esta ramita, ustedes la ven y no puede hacer nada. Si esto tuviera, bueno, en este caso tiene flores, pero si tuviera un fruto o una fruta, no
podría seguir creciendo, porque necesita de un árbol que le dé nutrientes, que le dé todo lo que necesita para que éste tenga un mejor desarrollo, un mejor crecimiento. Y esto nos quiso enseñar el Señor. Lejos de mí no podemos hacer nada, porque esta ramita no hace nada. Se daña fácil, es frágil, cualquiera puede quebrarla en un momento, cualquiera puede pisotearla, pero si está en un árbol va a estar firme, va a estar tranquila, no, nadie le va a hacer daño y va a poder dar ese fruto que el Señor siempre ha querido. Amén. Y ese es el enfoque, esa es la palabra que el Señor nos regala en esta noche, porque nos habla acerca de que el Señor Jesús es la vid, como Tatis daba el ejemplo de la ramita. El Señor Jesús es esa vid en la cual las ramas están pegadas a esa vid. Perdón, yo te tomo aquí la rama. Vemos la rama y vemos que esta rama es o tipifica, queremos mostrarles cómo tipifica lo que es el Señor Jesús en nuestras vidas, y que cada ramita que está ligada a este tronco necesita estar precisamente ligado, pegado a esa vid. Si tú quitas esta rama, si tú la alejas de él, ¿qué va a pasar en unas pocas horas? Va a empezar a secarse. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros podamos entender en esta noche, de que el Señor Jesús es esa vid verdadera. Tú eres ese pámpano, tú eres ese fruto que necesita estar pegado al Señor, que necesita estar pegada a esa vid. Pero algo que me impacta mucho que dice aquí la palabra, es que dice que si permanecemos en Él, si permanecemos en el Señor, vamos a dar mucho fruto. Y tal vez este ha sido un tiempo donde las cosas a veces no nos han salido muy bien por causa de todo lo que ha venido sucediendo. Tal vez hay personas que se pueden identificar y decir, bueno, yo he estado en el Señor, pero por causa de toda esta situación de la pandemia, pues como que mi vida personal con el Señor se ha secado, no he tenido esa misma comunión con el Señor, pero hoy es un día especial donde el Señor nos está llamando, nos está instando a que volvamos a esa vid verdadera. Y me impacta lo que dice el versículo 5 de este mismo capítulo de Juan 15, que dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Y hay un ejemplo tremendo que el Señor me recordaba esta mañana acerca de esta palabra, de alguien que pudo vivir prácticamente en carne propia esta palabra, y fue Pedro. Si recordamos, Pedro fue uno de los discípulos más amados por el Señor, donde Pedro tuvo un proceso tremendo en Dios, porque Pedro fue un hombre que desde que el inicio, desde que Jesús lo llamó, desde el comienzo de su llamado, Pedro fue muy sensible al Señor y él le obedecía, pero resulta que Pedro tenía un carácter muy fuerte. Alguien diría por ahí, es que Pedro tenía el carácter muy volado. Y la verdad era así. Pedro podemos identificarlo con este testimonio de Juan 15, porque Juan permanecía en esa vid. O sea, era ese pámpano ferviente, fervoroso, siguiendo la voz del Señor, siguiendo la voz de su Señor. Pero hubo un momento en el que desafortunadamente, como dice la palabra, cuando este fruto cae, o cuando esta persona tiene su proceso, es ahí donde el Señor empieza a probar los corazones. Y el Señor quiere probar hoy nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Porque Pedro fue probado en su vida espiritual cuando Jesús es llevado a la cruz. En un momento Pedro fue instrumento aún del enemigo, donde el Señor le dijo: aléjate de mí, Satanás. Mira lo tremendo, aún le comparó como instrumento de Satanás a Pedro, cuando Pedro tuvo ese momento con el Señor y le dijo: Señor, pero no vayas a la cruz, Señor, pero pobrecito de ti, ¿no? O sea, el Señor ya tenía esos pensamientos radicales en lo que el Señor quería hacer, en ese llamado precioso que el Señor tenía por toda la humanidad. Pero Pedro
en su humanidad tuvo este momento de ser instrumento, como les comentaba, de ser instrumento del enemigo. Y luego de este proceso aún Pedro negó al Señor en 3 ocasiones. Recordemos que pasajes atrás, Pedro le dice al Señor Jesús: Señor, mi vida daré por ti. Pero el Señor Jesús le dice: 3 veces me negarás, y eso fue lo que aconteció. Estoy resumiendo un poco de lo que vivió Pedro y cómo Pedro tuvo que morir, porque llamémoslo así, se llama morir cuando de pronto tú has seguido tu carrera fiel en el Señor, pero en algún momento el Señor te dice: quiero darte más fruto, pero necesito que mueras. ¿Y a qué se refiere ese morir? Es morir a nuestra vida natural, es morir a la condición en la cual yo estoy, es decirle al Señor: Señor, yo necesito ir a otro nivel, pero necesito sacar cosas incorrectas que hay en mi corazón, porque yo necesito dar más fruto. Y dice la palabra que es necesario que muramos, que caigamos en tierra, para que luego nos levantemos y demos mucho más fruto. Porque el Señor quiere limpiarnos, el Señor quiere llevarnos a otro nivel, pero necesitamos entender que necesitamos dar nuevos frutos, y esos frutos necesitan de un proceso, como lo vivió Pedro. Pedro necesitó morir a él. Yo digo que cuando Pedro vio crucificar al Señor allí en la cruz, cuando vio que el Señor lo bajaron de esa cruz sin vida, yo pienso que en ese momento Pedro murió con Jesús. Y él dijo: yo necesito nacer de nuevo, yo necesito ser otra persona, yo necesito que mis frutos renazcan, necesito volver a saber para volver a renacer. Y Tatis tiene un pasaje muy hermoso, creo que está en... Bueno, quería resaltar de este versículo que acabamos de leer de Juan 15, del 1 al 5. En otra versión dice que si el fruto, o sea, si la rama no está dando fruto, se va a cortar. Amén. Pero que si está dando fruto, el Señor la va a limpiar para que dé mucho más. Y eso, la rama somos nosotros. Si nuestra rama no da fruto, lastimosamente el Señor la va a cortar. Y suena duro, pero es para que reargulla nuestro corazón. El Señor nos permite escuchar ese tipo de cosas. Y eso mismo pasa en Deuteronomio 23, del 13 al 14. Estaba el pueblo de Israel acampando en el desierto, pero aquí no tenían baño como nosotros, sino les tocaba ir lejos de su campamento a hacer sus necesidades fisiológicas, y tenían que cavarlas. Incluso tenían pozos y las cubrían con arena para que no se dieran cuenta de lo que estaba pasando, de lo que había ahí. Entonces me gusta mucho porque dice Deuteronomio 23, versículo 13-14. Cada persona tendrá una pala entre sus herramientas. Cuando vayas a hacer tus necesidades, cava un hoyo con la pala y luego cubre el excremento. El campamento debe ser santo, porque el Señor tu Dios se mueve dentro de él para protegerte y derrotar a tus enemigos. Ten cuidado, o sea, hagamos un alto. El Señor nos está diciendo: ten cuidado, paremos, de que Él no vea nada vergonzoso en medio de ti, o se alejará de tu lado. Este versículo es durísimo, pero aquí el campamento somos nosotros. No puede haber nada en nosotros que cause vergüenza, que cuando el Señor lo vea diga: uy, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué estás escondiendo esto? Porque el Señor nos ve todo el tiempo. Y el Señor nos está pidiendo examinarnos. Si estamos haciendo algo mal, decirle al Señor: mira, Señor, esto es lo que estoy haciendo mal. David decía: te di a conocer mi maldad, no la encubrí, te confesé mis transgresiones. Porque así el Señor va a poder limpiarnos. Y me impacta mucho este versículo porque dice: ten cuidado que este campamento sea santo, que tu vida sea santa, porque el Señor tu Dios se mueve dentro de él. Debemos tener una reverencia por la presencia del Señor. El Espíritu de Dios está en ti, así que no puedes hacer cualquier cosa. Tienes que tener cuidado con lo que haces, porque yo una vez les comenté, el Espíritu Santo es como una paloma. Si haces algo, Él se espanta y no queremos que Él se vaya de nuestra vida.
Entonces tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, con nuestras acciones, porque Él está en medio de tu vida, Él está en tu campamento, Él está en tu casa, en tu familia, o se alejará de ti. Pero esto no está diciendo, o sea, esto no quiere decir, no, el Señor se alejará de ti, no, sino haz un alto, examínate para que el Señor no se vaya de ti. Y esto va acompañado con Josué. Estaba el pueblo de Israel ya dirigido por Josué, el líder que había quedado. Y estaban felices porque aquí se ve, como dice, cuando el Señor está en el campamento hay protección y el Señor nos libra de nuestros enemigos. Y eso estaba viviendo el pueblo de Israel. Estaban libres de enemigos porque si enfrentaban guerras, ellos tenían la victoria en todo. Y acababan de vencer a 2 reyes y habían conquistado Jericó. Entonces Josué dijo, no, el Señor está con nosotros, todo lo que estamos haciendo está teniendo victoria. Y Amén. Josué dijo, vamos a ir a pelear con el pueblo de ahí. Entonces cuando van, a Josué nunca se le pasó por la mente que iban a perder esa guerra, porque supuestamente todos estaban bien delante del Señor. Entonces cuando se enfrentan al pueblo de ahí, se llevan la sorpresa de que perdieron la batalla. Y Josué entra en llanto, en tristeza y dice, pero ¿qué pasó? Veníamos de victoria tras victoria y ahora perdimos la batalla. ¿Por qué fue? Porque uno de ellos desobedeció al Señor. Por eso el Señor dice, si hay algo en ti, si no estás dando fruto, vamos a cortar esa rama. Y me gusta mucho, esta historia es tremenda, porque el Señor les dijo, yo les voy a permitir que conquisten Jericó, pero cuando conquisten van a quemar esa ciudad, todo lo van a botar, ustedes no se pueden quedar con nada, porque ellos tenían cosas incorrectas, todo lo que ellos tenían estaba mal, entonces ellos tenían que borrar eso, quemarlo para que ellos no viniera sobre ellos eso. Entonces uno de ellos se dejó llevar por sus deseos. Y vio una capa de uno de los, no sé, yo creo que reyes de Babilonia, porque era una capa, yo creo que debe ser hermosa para que se la haya robado, guardado, escondido, y una barra de oro. Entonces Josué se da cuenta de que perdieron la guerra, va al lugar secreto y le dice, Señor, ¿pero qué pasó? Tú estabas con nosotros. Y el Señor les dice, uno de ustedes me desobedeció. Eso es lo que nos dice en Josué 7:1. Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que les había dicho, sobre lo que... Estoy tan emocionada que ya me perdí. Sobre lo que debía ser apartado para el Señor. O sea, el Señor les dijo, ustedes pueden entrar a esa tierra, pero van a quemar todo. Pero él lo desobedeció. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas. Así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas porque no atendieron al consejo del Señor. Y eso nos pasa cuando el Señor nos dice alto, no hagan esto. Es para que oigamos su voz, nos paremos un momento y pidamos, Señor, examíname. Si hay algo en mí, límpiame porque no quiero que nada impida la bendición que tienes para mí. Porque aquí estaban conquistando, pero por una desobedecer al Señor, perdieron. Amén. Perdieron toda la bendición que el Señor tenía para ellos. Y más adelante me gusta porque Josué enfrenta a Acán, que fue el que robó todo, y él dice, no, la verdad es que yo sí cogí todo, robé todo, lo guardé dentro de mi campamento. Pero me impacta lo que él dice, porque por mi deseo, tuve deseo de esas cosas y por desear eso ahora traje maldad, no solo sobre la vida de él, sino sobre su familia, porque cuando se enteraron de lo que había pasado, asesinaron a él y a toda su familia y quemaron todas sus cosas. Así que debemos tener cuidado con nuestras acciones, con lo que hacemos, hacer un alto y pedirle al Señor que nos guíe en todo porque queremos obedecerlo para recibir su bendición, en todo tiempo estar conquistando. Amén, así es. Y es un tiempo de examinarnos de las cosas que nosotros necesitamos cambiar, que necesitamos sacar, como decía Tatis, de nuestro campamento,
nuestro campamento es nuestra casa, nuestra vida, y hay cosas a veces en las cuales no nos damos cuenta que nos están afectando nuestra familia, lo que hacemos, nuestro trabajo. Y dice la palabra, y esto es algo impactante, me gustó mucho esta palabra, tiene una connotación muy tremenda, y le pido al Espíritu Santo que nos ayude a entender esta parte. Dice la palabra en Josué 5, dice a partir del versículo 2, voy a leer el 2 y el 3, y luego el 8 y el 12. Dice la palabra, Josué 5, 2, 3, dice: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Mira lo tremendo aquí en esta primera parte de la palabra, porque el Señor le pide algo a Josué. Josué fue como el descendiente de Moisés, después de que en Éxodo el Señor le habla a Moisés de sacar el pueblo de Israel de esclavitud de Egipto, saca a su pueblo con mano poderosa. Caminan 40 años por el desierto, pero el Señor le pide algo a Moisés, y es circuncidar a todo el pueblo de Israel. Pero muchos lo hicieron, pero al circuncidarlo, ya voy a explicar qué es la circuncisión de pronto para algunos que no lo conocen, no entienden, pero dice la palabra que aquellas personas que se circuncidaron, el propósito del Señor era consagrar a este pueblo. La circuncisión busca consagrar al pueblo para Dios, consagrar nuestras vidas para el Señor. Y dice aquí en Josué, me impacta porque dice: y por segunda vez, o sea, mira lo tremendo, porque el Señor ya había circuncidado una parte, pero aquí estaba circuncidando esta segunda generación, donde el Señor buscaba consagrar al pueblo de Dios precisamente para el Señor. Tatis una vez habló acerca de neumáticos, o sea, consagrados para el Señor. Y circuncidar, según la ciencia, o en la antigüedad, circuncidar significaba quitar una telita del prepucio en el varón, que era, bueno, quitar esa parte para que el hombre cuando fuera adulto no sufriera en su vida sexual, bueno, en su vida matrimonial. Y circuncidar es quitar ese prepucio, quitar esa tela. Pero si lo llevamos al contexto espiritual, hoy en día en nuestra vida tiene una connotación muy tremenda, porque el Señor dice: yo busco consagrarlos para mí, yo busco quitar ese prepucio, ese pecado, esa iniquidad que hay en su corazón, porque los quiero consagrar, porque quiero llevarlos a que alcancen una bendición mayor, a que su tierra y su casa, su hogar y su familia sean apartados para Dios. Mira lo tremendo. Y luego dice en el versículo 8 de aquí mismo de Josué 5, dice: y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que fueron sanados. O sea, porque lógicamente el ser circuncidados, el quitar este prepucio, produce una herida, y tuvieron que quedar en un tiempo de reposo donde tuvieron que ser sanados, curados y guardar este reposo hasta que se recuperaron todos. Luego dice: y Jehová, en el versículo 9 dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Dice el Señor: hoy he quitado el oprobio de Egipto. Cuando nuestro corazón es circuncidado, cuando nuestra vida le es quitada esa iniquidad, ese pecado, dice el Señor, Él quita nuestro oprobio. Quitó Dios el oprobio de Egipto, o sea, quitó la vergüenza, quitó la deshonra, porque este es el oprobio. Tal vez en este tiempo o en estos últimos años, o aún en este tiempo de cuarentena, tú has sentido que te has sentido deshonrado, desvergonzado. Tal vez has tenido que andar con tu cabeza abajo, como se dice, y te has sentido despreciado aún por tu propia familia, por los que te conocen. Muchos tal vez pueden decir: uy, pero mire, este es hijo de Dios, pero ¿cómo vive? Pero uy, usted es el ungido de Dios, o usted le ha servido al Señor tanto tiempo, pero mire lo que está viviendo, pero mire su situación.
Y lo que el Señor nos está hablando hoy es, yo voy a quitar ese oprobio. Yo quiero quitar esa vergüenza, esa deshonra, pero necesito que tu corazón y tu vida sea circuncidada, sea podada. Dice también en otra versión, se ha quitado esa vergüenza, ese pecado, esa iniquidad. Necesitamos que ese viejo fruto sea quitado de nosotros para que venga el nuevo fruto. Y dice luego en el versículo 12, dice, y el maná cesó en el día siguiente. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, los hijos de Israel nunca más tuvieron el maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán en aquel año. Nunca más ellos volvieron a saber lo que fue el maná, porque ya el Señor les dio la oportunidad de que ellos mismos trabajaran la tierra, que ellos mismos trabajaran por su fruto. Y el Señor nos está diciendo, yo quiero que tú lleves más fruto, porque si tú llevas más fruto, más arriba te voy a poner, más arriba vas a conquistar, más arriba te vas a proyectar y vas a avanzar. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que nos limpiemos, que nos podemos de podar, quitar esas cosas que nos están apartando del Señor, esas cosas que nos están limitando. Mira, tú puedes engañar a todo el mundo, menos a Dios. Y tú puedes estar teniendo cosas ocultas en tu corazón que nadie sabe, pero para Dios, Él las conoce. Mira lo que sucedió con Acán. No Él sabían. pensó que podía guardarlas porque cuando él lo confesó, cuando le dijo a Josué, no, lo que pasa es que yo sí lo tomé, el Señor le dijo, porque él ha guardado eso dentro de su campamento, o sea, yo creo, lo enterró y encima puso su tienda, nadie se va a enterar, pero la palabra dice, los ojos del Señor contemplan toda la tierra, Él todo el tiempo nos está mirando. Amén, así es. Entonces es un tiempo de que podemos nuestra tierra, podemos de podar. Limpiemos nuestra tierra, porque si queremos dar más fruto, necesitamos limpiar, necesitamos podar, necesitamos quitar lo que no nos sirve. Lo que decía Tatis también en la palabra en Deuteronomio 23, el pueblo de Israel tenía que llegar con una palita. En ese momento, en ese tiempo, no habían baños como hoy en día, pero el Señor quiere enseñarnos el cómo debemos limpiar nuestro campamento, limpiar nuestra casa, limpiar nuestro hogar, limpiar nuestra propia vida, porque eso está afectando nuestra bendición. A veces nos preguntamos, pero ¿por qué les va mejor a ellos o a aquellos otros y a mí por qué no? Si yo voy a la iglesia, si yo oro, pero a veces estamos llevando muchas veces una doble vida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, cómo hablamos, cómo es nuestra actitud, cómo son nuestros pensamientos, qué es lo que nosotros dejamos que se instale en nuestra mente, en nuestro corazón, y de lo que hay en nuestro corazón, eso habla en nuestra boca. Entonces necesitamos ser podados. Amén. Amén. Por eso es que hay que hacer un alto como hizo Josué. Pero ¿qué pasó? Veníamos de victoria. Porque tal vez algo chiquito que dejamos pasar, que creímos que no nos iba a dañar, que el Señor no iba a decir nada por eso, puede dañar y estancar nuestra bendición. Amén. Mira lo que dice Oseas 10, versículo 12. Aren el suelo duro de sus corazones. Como límpienlo, como que quiten eso que ha estado, que no permite escuchar la voz de Dios, que los ha tenido como estancados, como siendo sordos a la voz del Señor, para que estén listos a recibir la instrucción de Dios. Porque ahora es el tiempo de buscar al Señor. Amén. Para que Él venga y les dé una vida próspera y tranquila. Es ir Amén. delante de la presencia del Señor, decirle, Señor, no quiero encubrir más mi maldad. Tú ya sabes, pero Él quiere que nosotros la digamos. Esto es lo que he hecho mal. Examíname, yo quiero ser una rama que permanezca en ti, que tú puedas limpiarla para que yo dé cada vez más fruto, para que me bendigas cada vez más. No quiero que por algo que dejé pasar mi bendición se estanque. Amén. Y esa es la señal íntima que el Señor nos da. Esa señal es la circuncisión.
esa señal es quitar el oprobio, esa señal es quitar lo incorrecto de nosotros. Y lo que dice en Génesis 1, el Señor le hablaba, cuando el Señor le habló, cuando Dios habló a Adán y Eva, y les dijo fructificar y multiplicaos, a eso se refería, a que ellos fueran prosperados, a que ellos fueran bendecidos, a que su fruto fuera mayor, porque si nosotros necesitamos más ese fruto, lo que entre el fruto y el más fruto, el Señor quiere darnos es el estar limpios, el ser limpiados, el ser lavados con su sangre preciosa. Si tal vez tú necesitas decirle, Señor, yo necesito ser renovado en este tiempo, como dice la palabra hoy, renovados y limpiados. Señor, yo necesito que me renueves. Señor, yo necesito que me limpies porque yo quiero dar más ese fruto. Yo quiero, Señor, que se note que tú estás haciendo cosas poderosas en mi vida, que se vea la multiplicación, y no estoy hablando solamente de finanzas, porque esa es otra área en la cual el Señor también quiere bendecirnos, pero habla también de nuestra vida personal, de lo que hay en nuestro corazón, porque si tu alma está consagrada al Señor, tu vida va a empezar a ser prosperada en todas las áreas. Y mira lo que dice Jeremías 4:4, del 1 al 4, esta palabra también me impactó muchísimo. Dice, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad y en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. ¿Dónde estamos sembrando? ¿Qué es lo que nosotros estamos sembrando en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras familias? ¿Qué es lo que en qué estamos nosotros trabajando? Circuncidaos, versículo 4, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien apague la maldad de vuestras obras. Impactante esta palabra. Dice el Señor, quitaos y apartaos de vuestras abominaciones. Y estamos viviendo un tiempo donde son tiempos difíciles, son tiempos tremendos, donde a veces no nos damos cuenta que el Señor está buscando que muchos y que muchas familias vuelvan su corazón al Señor, que arranquen de su vida, de su corazón, el pecado, la iniquidad, eso que los aleja de la presencia de Dios. Y tal vez podemos decir, uy Señor, pero es difícil, ¿cómo lo puedo hacer? Pero el Señor dice, circunciden el corazón. Necesitamos circuncidarlo. Una vez nuestro pastor comentó un testimonio tremendo, me gustó mucho, porque él decía que él tenía su abuelito, y su abuelito tenía un jardín muy grande. En toda la esquina de una cuadra, era una de las casas que más llamaba la atención, precisamente por sus rosas, frutos, por las rosas que ellos sembraban, que ellos cultivaban. Y él decía que una vez su abuelito empezó a limpiar la rama, cogía cada rama de donde crecían los árboles. No le cortaba un pedacito, sino de una vez todo. Exacto. Y entonces empezó a quitarle cada ramita, y decía el pastor, uy, mi abuelito, ¿qué va a hacer? Pobrecita esa rama como quedó, porque le quitó todas las ramas, la dejó peladita, le quitó todo lo que no servía, lo que no traía ese fruto. Pero dice que después de unos pocos días, esas ramas empezaron a sacar sus flores, y era una de las cuadras más llamativas porque eran flores hermosas que crecieron, porque les fue quitado eso seco, eso que no servía, eso que ya hacía que no pudiera renacer esas nuevas flores. Y decía que aún tenían unos perros que les tocaba tenerlos ahí para cuidar que no se robaran las flores, porque crecían flores hermosas.
Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros, el que se ha quitado de nosotros esas ramas que nos sirven, que entendamos que el Señor Jesucristo es esa vid verdadera. Ayer escuchaba a alguien que decía lo importante de cuidar nuestra salvación, de guardar nuestra intimidad con el Señor. Y es algo tan importante en este tiempo de que nosotros entendamos que el Señor quiere hacer nuevas cosas, que el Señor quiere que conquistes nuevas cosas en este año, de que el año no ha terminado y tal vez tú ves desventuranza porque a veces piensas, pero ahora, ¿qué voy a hacer? Mira la situación, tal vez no tengo trabajo, tal vez mis finanzas han estado regulares, mi situación familiar ha sido regular, pero algo que te queremos decir es no pierdas la esperanza, no pierdas la fe. Si tú caminas en la vid, si tú caminas de la mano del Señor, si tú te dejas podar, si tú te dejas quitar esas ramas secas, eso que no sirve, eso que te está dañando, eso que te está secando y que te está limitando, si tú te dejas limpiar por el Señor, tú vas a ver la bendición, tú vas a ver cómo viene esa multiplicación en todo lo que tú hagas. Si tú dejas, como dice aquí la palabra en Jeremías, si tú te vuelves de todo tu corazón al Señor, si tú quitas esas abominaciones, si tú enderezas tus caminos, si tú te vuelves un radical por el Señor en toda tu vida, en todas tus áreas, tú vas a empezar a ver la multiplicación. Pero no luches más en tus fuerzas. No lo hagas en tus fuerzas, porque dice la palabra, no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo. En tus fuerzas no, en tus fuerzas haces esto. Pero Amén. si permites que el Señor te ayude, vas a estar junto al árbol lleno de vida, lleno de fruto, porque tú no vas a estar ahí tratando de que fruto, el mismo Señor se va a encargar de dar fruto en tu vida. Amén. Así es. No sé si tú tengas otro ejemplo o puedo yo dar otro. Bueno, quiero dar un ejemplo que está en Génesis 17. Me gusta mucho este ejemplo porque es un ejemplo de fe, es un ejemplo de vida que podríamos decir, deberíamos aprender de este ejemplo. Y es Abraham. Muchos hemos escuchado de Abraham, muchos tal vez nos encanta la vida de Abraham, un hombre de fe, un hombre que le creyó al Señor desde sus inicios, desde que el Señor lo llamó. Y dice la palabra en Génesis 17 del 1 en adelante, pero lo vamos a leer en algunos versículos, no todo de 1 al 11. Les dejo de tarea, lean del 1 al 11, pero vamos a leer algunos. Dice Génesis 1, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchas gentes y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Mira algo impactante y algo importante en esta palabra. Cuando Dios llama a Abraham, el Señor le pide algo muy especial y es anda delante de mí y sé perfecto. A veces podemos decir, uy, ser perfecto es imposible, ¿cierto? Y más que todo en los jóvenes. Difícil esa palabra. ¿Qué tal el Señor te apareciera y te dijera, anda delante de mí y sé perfecto? O sea, te pareciera así como se le apareció en varias ocasiones a Abraham cuando le expresó esa voluntad de Dios, de lo que Dios quería hacer en Abraham. El Señor le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Pero mira el propósito con el cual Dios le exige, o Dios le pide más bien a Abraham que ande delante de él y sea perfecto. Dice, porque el Señor quiere consagrar ese pacto con él. Mira lo tremendo, no solamente es con Abraham. El Señor nos está llamando a hacer un pacto de limpiar nuestra vida y nuestro camino por también nuestra familia. Porque Él también quiere incluir tu familia en esa bendición. Dice, he aquí en el versículo 4, mi pacto está contigo y serás padre de muchas gentes. O sea, el Señor le hace una promesa
por causa de su fidelidad y por causa de su obediencia. El Señor le está diciendo, te voy a hacer padre de muchas gentes. ¿Qué sucedió? Volvamos al inicio con Pedro. Cuando tuvo toda esta circunstancia difícil, cuando Pedro es probado por el Señor, cuando Pedro niega a Jesús y cuando Pedro es pasado por el fuego. Pedro permitió algo, de pronto se puede decir como una indiscreción, y fue que permitió la altivez y el orgullo en su corazón por un momento. Tal vez él se sintió, no, el Señor me dijo que la iglesia sería sobre mí y que yo soy la roca y sobre la roca será construida la iglesia, y el Señor me llamó para ser pescador de hombres. Y mira lo tremendo, el Señor llamó a Abraham por su corazón humilde. Y el Señor hoy está llamando a corazones humildes, a aquellos que se humillen. ¿Qué pasó con Abraham? Dice, se postró en tierra. Qué tremenda humildad de Abraham. Señor, tú me estás pidiendo algo a mí, Señor, yo me postro, yo me humillo delante de ti, Señor, porque yo necesito que tú hagas algo en mí. Y tal vez tú necesites en esta noche que el Señor haga algo poderoso en ti. Dice el versículo 5, y no te llamarás más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre llamado Abraham. El Señor le cambió la naturaleza. Abraham tuvo que morir. Después, casi más de 25 años de esperar la promesa de Dios, tuvo que morir a ese sueño de ser padre. Y cuando él toma la decisión de morir, viene el milagro sobrenatural, y a partir de Isaac viene esa multiplicación y esa bendición y esa promesa de que sería padre de muchas gentes. Y dice el versículo 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti y en sus generaciones. El Señor anhela bendecir tu vida, tu casa y tu familia y tus generaciones. Ayer escuchaba una palabra tremenda de parte de nuestro pastor y me impactaba porque habló de una familia tan tremenda. Creo que fue, bueno, no recuerdo ahorita qué familia exactamente, pero se las voy a compartir en la próxima reunión. Y me impactaba porque decía que por causa de la desobediencia de un hombre de Dios, un hombre que de Josafat tuvo por un momento, hizo una mal alianza, gracias. Y por causa de esa mala alianza, de no obedecer al Señor, vino desgracia sobre su familia. La abuela de él mató a sus nietos. Bueno, es una historia tremenda que yo pienso que las vamos a compartir más adelante. Pero fue algo tremendo, o sea, me impactaba cómo una sola decisión puede transformar no solamente tu vida, sino tus generaciones. Entonces, ¿cómo vas a impactar tu vida y tu familia de aquí en adelante? Y sigue diciendo en el versículo 10, dice, y este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Serán circuncidados todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Mira el pacto que el Señor quiere hacer con nosotros en esta noche. Él quiere que no solamente se circuncide o te circuncides tú, sino que se circuncide toda tu familia. Eso lo hizo el pueblo de Josué, eso lo hizo Josué con todo el pueblo. Él tomó esa palabra en obediencia al Señor y todo el pueblo fue circuncidado, y pudimos ver cómo toda esta generación de jóvenes entraron a esta tierra prometida a conquistar. Estos jóvenes vieron los milagros, vieron los prodigios, vieron las maravillas. Fue una generación que el Señor llamó a que se consagrara para Él. Y hoy el Señor nos está llamando a que seamos esa nueva generación, que nos circuncidemos para el Señor, que nos apartemos para Él. Y eso es lo que el Señor nos hablaba. Oremos por nuestros hijos. Busquemos la presencia de Dios para que nuestros hijos sean consagrados a Dios. Mira cómo está este mundo, mira cómo está, mira lo que estamos viviendo, mira lo que se celebró hace unos días. Fue algo terrible poder ver cómo nuestros hijos son pasados por el fuego y no decimos nada.
O sea, es algo tan terrible y a veces trae tanta tristeza a nuestro corazón de que cosas así sucedan. Necesitamos levantarnos a consagrarnos al Señor y consagrar nuestras familias, circuncidar sus corazones. Eso es lo que el Señor nos está llamando en esta noche a hacer. Y ya para terminar les quiero dar una última palabra, está en 2 Corintios 3, capítulo 3, versículo del 17 al 18. Y dice, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Amén. O sea, al buscar al Señor vas a ser totalmente libre y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor. Amén. Quien cambia nuestras vidas, no somos nosotros, es el Señor quien cambia nuestras vidas. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Esto quiere hacer el Señor. ¿Cómo se logra? Permanecer. La rama Amén. Permaneciendo en su árbol, permaneciendo donde es su origen, en el Señor, permaneciendo en el secreto, para que seas más como Él, porque en el secreto créeme que el Señor, si estás haciendo algo mal, el Señor te va a mostrar y por pasión, por tanto amor a Él, tú vas a dejar todo a un lado y consagrarte a Él, porque es mejor la bendición que Él tiene para ti. Y les quería ya por último dar un ejemplo, el águila. El águila vive 70 años, pero a sus 40 años ya está cansado, ya está débil, ya está sucio, ya ha pasado por tantas dificultades en su vida que ya no tiene fuerzas y le toca subir a una montaña muy alta y allí empezar a quitar su pico, luego sus uñas, luego su plumaje, pero todo esto lleva un proceso. Y eso mismo quiere hacer el Señor con nosotros. Él quiere renovarte. Tal vez has estado cansado, has estado haciendo cosas tal vez que no le agradan al Señor, que solo tú sabes que has tenido guardado, pero hoy el Señor dice, ábreme tu corazón, no quiero juzgarte, no te voy a rechazar, solo quiero que confieses lo que has estado haciendo, porque yo tengo una mayor bendición. El Señor no quiere que pase esa bendición que tiene para ti por una mala decisión o porque has guardado la maldad en tu campamento. Él quiere que tu campamento esté libre, que Él pueda moverse libremente en él. Amén. Tremendo, tremenda palabra y es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en este tiempo. Que aprovechemos bien el tiempo porque los días son difíciles, dice la palabra de Dios. Y aprovecha el tiempo, busca al Señor, métete en la presencia del Señor y dile, Señor, ¿será que necesito circuncidar mi corazón? ¿Qué cosas necesito que sean podadas? ¿Qué cosas necesito que sean quitadas de mi vida? Hoy es un tiempo de grandes decisiones, tal vez esta va a ser una semana donde vas a tener que tomar decisiones radicales y radicales en Dios. Es decir, Señor, realmente yo quiero la bendición, yo la deseo, yo la anhelo con todo mi corazón y voy a empezar a tomar esas decisiones. Y pide al Espíritu Santo que te muestre, que te guíe, que te dé esa sabiduría, cómo hacerlo. Porque un ejemplo tremendo, ya para que podamos orar, fue el Señor Jesucristo. Me encanta lo que hizo el Señor Jesús en el Getsemaní. Fue uno de los primeros lugares donde el Señor derramó su sangre y el Señor Jesús allí tuvo que morir. Ese es uno de los ejemplos más tremendos que me impactan del Señor Jesús. Allí en el Getsemaní, Él tuvo que morir. Y no solamente morir a su vida, sino entregar sus deseos. Y Él dijo que no sea mi voluntad, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y tal vez hoy tú tienes que decirle, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y Jesús ahí entregó su voluntad al Señor Dios Padre. Ahí le dijo, Señor, haz como tú quieras. Ya no soy yo más, sino eres tú en mí. Y ahí Él pudo entender a toda la humanidad cómo nosotros tendríamos, por ese ejemplo tan grande que hizo el Señor Jesús allí en el huerto de Getsemaní, entregar su vida para que nosotros fuésemos salvos.
Y este es el mayor ejemplo que nosotros debemos entender en esta noche. El morir a nosotros mismos, morir a nuestros deseos, morir tal vez a nuestro carácter, morir a nuestras decisiones, a nuestros sueños, tal vez para que se cumplan los sueños de nuestra familia, de que vamos a nuestra familia en otro nivel, que veamos a nuestra familia fructificar, que vivamos por el sueño de Dios, que es traer la salvación a nuestras familias. Entonces, quiero que oremos y que le pidamos al Señor: Señor, yo quiero fructificar, yo quiero ser multiplicado. Y vamos a orar. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y ya vamos a saludar a los que se conectaron en esta noche con nosotros. Amado Dios y Padre poderoso, gracias. Gracias, Señor Jesús. Y si tú ahí donde estás puedes acompañarme con todo tu corazón en esta oración, quiero pedirte: cierra tus ojos y mira por un momento a Jesús en el huerto del Getsemaní. Mira al Señor Jesús ahí. Mira al Señor Jesús derramando gotas de sudor, Señor, con sangre. Tú vas a mirar la angustia que Jesús tuvo en ese momento, porque ahí ese fruto fue muerto para que naciera un fruto nuevo. Porque ahí Jesús, mi Señor Jesús, mi amado Jesús, Él entregó su vida y su voluntad al Dios Padre para que Él pudiera alcanzar esa gloria. Y hoy yo te pido a ti que nos estás escuchando, que nos estás viendo, hoy tú habla por un momento con el Señor y dile: Señor, ayúdame a fructificar, ayúdame a ser multiplicado, ayúdame, Señor, a ser como nuestro padre Abraham, que él pudo, Señor, ser renovado, ser cambiado. Él pudo ver ese milagro en su vida. Yo necesito ver un milagro en mi vida. Señor, yo quiero, Señor, que hoy tú podes mi vida, que tú hoy me circuncides, que tú hoy quites de mí, Señor, el oprobio, la vergüenza. Que tú quites de mí la opresión, el pecado, la iniquidad, Señor, lo que me limita, lo que no me deja, Señor, ver tu bendición. Yo te pido, Señor, hoy transfórmame. Yo te pido hoy, Señor, llévanos a un nuevo nivel, Señor, para alcanzar, Señor, tus bendiciones, para ver una familia, Señor, transformada, para ver nuestras familias sirviéndote a ti. Señor, yo te ruego, Padre poderoso, por nuestros jóvenes, por nuestros hijos, Señor, que es esa siguiente generación. Señor, enséñales a circuncidar su corazón, porque necesitamos morir a nosotros mismos, Señor, y poder entender, Señor, qué es lo que tú tienes, eso nuevo para nosotros, Señor, porque queremos conquistar, porque queremos avanzar, porque queremos alcanzar, Señor. Señor, no solamente nuestras metas y nuestros sueños, sino también, Señor, los sueños tuyos, Señor. Padre, yo te doy gracias por cada persona, Señor, que tal vez, Señor, hoy necesita entender la importancia, Padre poderoso, de limpiar su corazón, de limpiar su campamento. Señor, tal vez de limpiar sus casas, de limpiar sus hogares. Señor, tal vez esta semana será una semana crucial, Señor, para muchos, Señor. Padre, que tú seas limpiándolos, consagrándolos, santificándolos, como decía Jeremías: yo los anhelo, yo los deseo celosamente, vuelvan su corazón a mí. Señor, yo te pido que nos permitas, Señor, a todos, volver nuestro corazón a ti, volver a toda una nación, a Colombia, Señor. Padre, porque tal vez esta pandemia, Señor, y lo que hemos estado viviendo, Señor, es tu corazón a gritos, Señor, pidiendo que nuestro corazón se vuelva a ti, Señor, que nuestra vida sea consagrada a ti. Yo te pido, Señor, toca las familias de Colombia, de San Antonio, Señor, de Soacha, de Bogotá, Señor, de cada rincón, Señor, de Colombia, Señor. Haz volver nuestros corazones a ti, Padre poderoso, y llénanos de tu presencia, Señor.
para poder ser limpiados, Señor, y para poder ser renovados en ti, Padre. Yo te doy gracias en esta noche, Señor. Bendice las naciones de la tierra, Señor, y toca, Espíritu Santo, Señor, a nuestra ciudad, a nuestro país, Señor, y permítenos volvernos a ti de todo corazón. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos en esta noche y te damos mil y mil gracias por tu palabra, Señor, sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amados del Señor. Dios les bendiga. Que esta palabra sea una palabra poderosa que siga trabajando en cada uno de ustedes en esta semana. Y saludamos a los que se conectaron con nosotros rápidamente. Saludamos a Diana Marcela. Hola Dianita, Dios te bendiga. Qué alegría que nos pudiste ver. Saludamos a Julia Inés. Hola Julianita, bendiciones. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Saludamos a Geraldine, Dios te bendiga. Hola mi Gerald, gloria a Dios. Saludamos a Miriam Estela y Avivamiento Miriancita Betel. y Don Alecito, bendiciones, Dios Avivamiento los bendiga. Betel, les amamos, Dios les bendiga. Saludamos a Sandra Janet Díaz. Sandrita, Dios te bendiga, un abrazo, bendiciones. Saludamos a Diana Yuley Hernández. Dianita, Dios te bendiga, Diana Dios te Yuley, bendiga, un abrazo grandísimo a ti, a Dani, a tu familia. Saludamos a Luisa Fernanda Ramírez. Luisa Fernanda y bueno, todos los que se conectaron, le damos gracias al Señor por sus vidas y deseamos con todo nuestro corazón que el Señor sea obrando poderosamente en este tiempo. En cada uno de ustedes un gran abrazo y nos vemos confiando en el Señor el miércoles y dale like, exacto, comparte amén. este video. Es tiempo de buscar a Dios para que Él nos limpie y nos lleve a un nuevo nivel. Amén, así es. Un abrazo y bendiciones. Dios les Chao, guarde. Chao. Dios les bendiga.